Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para continuar hablando en este caso de historia. Vamos a conocer con detalle la historia y la situación también del convento de Valbuena. Lo vamos a hacer con Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Están aquí? Pues una semana más. Una semana más, aquí para conocer algún punto estratégico de la historia, de los lugares que encontramos paseando por Logroño, ¿no? O conociendo, o que hemos escuchado. En este caso, el convento de Valbuena. ¿Qué nos cuentas? Pues bueno, pues la verdad que bueno, en los últimos meses las noticias, bueno, por lo menos nos han servido para que la gente sepa dónde está. Porque bueno, como convento de Valbuena, pues bueno, pues hasta hace unos años, pues bueno, era ya pues una historia, una cosa lejana. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, pues bueno, es un lugar pues muy importante para la ciudad, un punto, como dices, estratégico, que desapareció al final del siglo XIX y que bueno, pues hace 20 años sus restos, pues bueno, al derribo de un edificio, pues afloraron, y bueno, en los últimos tiempos se ha planteado la posibilidad de, bueno, pues unos restos importantes, porque pese a todo el derribo y a todo lo que ha pasado por ahí, pues ha dejado unos restos muy importantes y muy visibles, y bueno, pues se está planteando la posibilidad pues de que sean visitables y de poder conocer un poco más la historia de este, podemos llamarlo, gran desconocido de la ciudad. Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo en este convento de Valbuena? Pues bueno, el convento de Valbuena, conocemos noticias a la iglesia de Valbuena ya en el año 1054. Hay un barrio y hay una iglesia que parece ser que surge de una leyenda, que es lo que le ha dado el nombre. Una leyenda porque, bueno, porque en origen no se llamó Valbuena, se llamó Valcuerna. ¿Y por qué Valcuerna? Pues bueno, porque esta historia, que bueno, que no sabemos, puede tener algo de realidad, puede que no, nos cuenta que en este área había un matadero de reses y que bueno, era el lugar donde se tiraban esos cuernos de esos animales, esos restos ya inservibles. Entonces, pues bueno, pues aprovechando todo esto, pues bueno, se cuenta que en una invasión, pues la gente de la ciudad escondió bajo estos restos de estas reses la imagen de la Virgen de Valcuerna, que se llamó cuando fue recuperada. Y se cuenta que en esta recuperación se creó la iglesia. Una iglesia pues para un barrio, pues bueno, que en un momento está fuera de las murallas, porque eso hemos de situarlo así, porque durante gran parte de su historia lo que fue luego el convento de Valbuena, que empezó siendo una iglesia, se colocó fuera de las murallas. Vale. ¿Cuál es su continuidad en este recorrido histórico que estamos haciendo? Pues bueno, ¿Está la iglesia construida? La iglesia construida, y bueno, pues poco a poco va cogiendo relevancia. ¿Por qué sabemos que va cogiendo relevancia? Pues porque en el año 1095 en el fuero ya hay mención a ella. Entonces, para que se aparezca en un fuero, tiene que ser un lugar importante, tiene que ser pues un lugar que poco a poco va adquiriendo pues bueno, una importancia, un renombre dentro de la ciudad. Contaba, bueno, había en sus alrededores, pues había un molino, había, bueno, diferentes, pues bueno, todo tipo de servicios que había a su alrededor. ¿Dónde empieza en realidad la historia como tal? Pues cuando llega la orden dominica, en el año 1432. Llega a Logroño y se instala en la ermita de San Gil, que también estaba fuera de los muros de la ciudad. Pero bueno, ya en un momento, pues bueno, la importancia de la orden dominica pues hace que en el año 1443 se ha fundado ya dentro de Valbuena, del llamado entonces Valcuerna, porque lo llamamos Valbuena, por eso luego vamos a ver el porqué de todo esto. Pues bueno, en este año 1443 se funda el monasterio dominico en torno a esa iglesia que habíamos mencionado fuera de la ciudad. Por ejemplo, tenemos entonces ese monasterio en 1443 y bueno, poco después, en el año 1472, el monasterio de Santa María la Real se hace con el control de este edificio. Bueno, pues más o menos ahí, pues bueno, se empiezan ya estos monjes dominicos a instalar en este edificio y empieza a ser algo más que una iglesia extramuros. Y bueno, pues la importancia de que en un momento dado, ya en el siglo XVI, 1511, hay documentados ciertos pleitos
bueno, pues porque iban a colocar un hospital que, bueno, al parecer pues no era muy del agrado de esta gente, porque no parecían estar muy contentos con que hubiese un hospital ahí, y al final pues bueno, pues tienen diferentes tipos de líos. Incluso, bueno, se pide también, llegan a pedir un siglo más tarde, estos monjes dominicos, que se construya un acceso directo a su convento desde la Puerta del Camino, desde la Puerta del Rebellín, que bueno, que luego será, según cuenta, bueno, se le pone unos árboles en los lados de este camino, que bueno, que permite, digamos, embellecer y crear un paseo hacia ese edificio. ¿Cuál es la siguiente evolución? ¿Vamos avanzando en estos Pues siglos? Vamos a ir a por ese nombre. Venga, vamos a por el nombre. ¿Por qué de Valcuerna a Valbuena? Pues bueno, Valcuerna es un nombre que a veces pues, puede costar decirlo, incluso que suena malsonante. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, en un momento dado, no sabemos por qué, se cambia. O sea, se dice que Valcuerna, ese Valcuerna se deja de utilizar y se utiliza Valbuena. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí? Pues que Valcuerna a la gente no le suena bien. El nombre no es un nombre, digamos, muy atractivo y suena mejor Valbuena. O sea, que es una cuestión de marketing. Sí, bueno, es más una cuestión lingüística, porque a veces pues, las palabras tienden a evolucionar a lo que es más fácil de pronunciar. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues bueno, pues ese Valcuerna es mucho más fácil decir Valbuena. Pues es más seguido y bueno, entonces se queda. Y bueno, pues poco después se documentan ya huertas, empiezan a tener ya un territorio y bueno, hemos de mencionar también, claro, los dominicos, al lado de este convento de Valbuena tenemos las cárceles de la Inquisición. O sea que estamos más o menos en un entorno, pues bueno, que digamos un poco dominado por ellos. Y bueno, pues tiene una importancia que ya a finales del siglo XVII empieza a decaer porque bueno, las tierras ya pues no son utilizadas, la avenida arbolada empieza a desaparecer, se empieza a descuidar la zona y bueno, según dicen las fuentes, pues aparece ahí, se empieza a crear una especie de lodazal. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo es el fin de este convento? ¿Cuándo hay que echar el cierre? Digamos? El fin, pues como tantos otros, la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia 1808-1815. Cuando llegan los franceses, lo primero que hacen, tumban el edificio de la Inquisición, que luego los propios monjes de Valbuena se echan las manos a la cabeza, digamos así, porque han hecho desaparecer una puerta del siglo XVI, que debía ser muy vistosa, y también lo que hacen es quitar las propiedades eclesiásticas y bueno, pues entregarlas pues, para diferentes usos. En este caso, pues bueno, fue pues como tantos otros un cuartel, un primer cuartel, que bueno, pues que alojó ahí a las tropas francesas hasta su derrota ya. ¿Qué pasa después? Pues bueno, empieza a haber ahí problemas, que si amortizaciones, desamortizaciones, y al final llega Mendizábal y ya en el año 1835 termina definitivamente con esto, que lo vuelve a usar como cuartel de caballería y como hospital de coléricos. ¿Cuándo es, en qué momento, digamos, nos encontramos ahora? Hay mucha polémica sobre la situación, sobre cómo se encuentra también este... Pues hombre, el tema viene, bueno, después, pues bueno, va que esto se va degradando. En el año 1845 el convento de Valbuena pega, digamos, su último coletazo histórico, porque es el lugar donde se fusila al general Zurbano, el héroe liberal por antonomasia, y bueno, poco después, pues ya este edificio se destruye. O sea, este edificio se quita de aquí en el año 1895, porque ya, pues bueno, ya es un elemento desamortizado, se empiezan a construir ya los nuevos cuarteles, porque el ejército empieza a necesitar unas instalaciones propias, unas instalaciones castrenses que no sean un monasterio, una iglesia, porque bueno, entonces el edificio simplemente cae en desuso. El edificio, pues bueno, desaparece y se derriba. Pero claro, este edificio en este momento ya está dentro de las murallas. ¿Qué ha pasado? La guerra carlista. La guerra carlista, se amplía el cerco de la ciudad y bueno, se queda en un momento dado dentro del muro de la ciudad. En los planos de Logroño se ve muy bien el saliente. Y luego, pues bueno, pues simplemente con el crecimiento urbanístico se empieza a construir encima. La gente, pues bueno, pues en el siglo XIX no hay el concepto de patrimonio, de conservación que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hacían? Pues bueno, pues tenían una campa, pues bueno, pues lo que hay se deja tapado
y se construye encima. El problema es que se ha encontrado y ahora estamos en una situación en la que, bueno, se está hablando de si se puede reabrir, ¿no? Sí. a las visitas y al público. Hombre, la verdad que el estado de conservación que tienen los restos de Balbuena es muy bueno. Porque la iglesia, bueno, obviamente han sido, cuando fueron encontrados, pues su estado era bastante peor. Y bueno, pues fue, digamos, bueno, pues hubo diferentes restauraciones, pero sí que nos queda mucho de ello. Porque en lo que tenemos ahí nos permite ver esa base, ese plano, y nos permite conocer las diferentes ampliaciones. Porque claro, la historia material de Balbuena, lo que tenemos, pues bueno, a veces es poco. Es que pasa, pues mediante esto, lo primero es verlo. O sea, es que lo que tenemos, que aunque no tengamos el edificio en pie, tenemos el edificio. Ya podemos imaginarlo. Porque podemos verlo, podemos ver ese escenario, podemos acercarnos a él, podemos entrar a la iglesia, podemos entrar a las dependencias. Nos dan mucha información. Pues veremos cómo discurre este devenir de estas situaciones, de si podremos visitarlo, si será visitable pronto, sí. Sería una buena idea. Y lo contaremos aquí. Bruno, gracias. Pues muchas gracias a vosotros. La semana que viene. Vamos a continuar con más asuntos. Vámonos ahora hasta Casa la Reina, porque allí están preparando unas jornadas que van a tener mucho que ver con la música, con un pianista que ha sido, bueno, hijo adoptivo del País Vasco, que le ha conquistado y que tiene también esa relación con Casa la Reina. Así que no se pierden, nos vamos hasta la vieja bodega, vean. Ángel, el próximo viernes 8 de julio tenemos cena y concierto aquí en la vieja bodega, ¿no? Exactamente. ¿Quién viene esta vez? Pues esta vez viene un tipo que le podemos considerar ya un amigo, que se llama Joshua Edelman. Es pianista y compositor, es neoyorquino, pero lleva un montón de años, como unos 30 años viviendo en España. Empezó primero en Valencia y luego se vino al País Vasco, se enamoró de España y especialmente del País Vasco, y ahí tiene su escuela de jazz, la que tiene un montón de alumnos, y luego, bueno, pues como todos los músicos, da sus conciertos, y en esta ocasión, por una serie de casualidades, cuando nos conocimos, que luego le he vuelto a ver en varias ocasiones, pues al final surge esa amistad, y al final, pues como yo tenía ese deseo desde hace mucho tiempo, vendrá Joshua Edelman a tocar a la vieja bodega. Bueno, y viene con una voz excepcional, ¿no? Pues sí, yo a ella no le he podido escuchar en directo todavía, pero vamos, tengo la confianza plena que Anita Sagastizabal pues nos va a dar un concierto magnífico. Claro, es una voz de clásico, pero ella hace tanto música clásica como jazz, y sé que le encanta. Entonces hacen un dúo, tanto Joshua como Anita, absolutamente espectacular. Entonces vamos a tener una compañía en completo, porque también vendrán los hijos de Joshua, que tocan el bajo, y bueno, va a ser una cosita muy completa, muy redonda y absolutamente jazz. Es decir, el jazz es una música libre y abierta, pero que de alguna manera cada día es más difícil escuchar un buen jazz de calidad, y aquí lo que vamos a tener es un pianista, compositor, con una profundidad en cuanto al conocimiento del jazz que no es ni normal, y tenemos la fortuna de tenerlo aquí al lado, viviendo en Bilbao, y de ya ser amigos. Belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. Y además es que hay cena también, que eso no se nos puede olvidar. Claro, en realidad lo que estamos haciendo es recuperar lo que hacíamos antes, en el 19, 18 y 17, que siempre hacíamos algún concierto de jazz, de blues, etcétera. También de música clásica y de música barroca. Entonces, este año, en principio, lo que tengo más o menos cerrado ya son 4 conciertos, uno de música barroca, otro es el música clásica, que es una colaboración
que hacemos con el Festival Clásica de Casa la Reina, que esto será el 14 de agosto, habrá otro de jazz flamenco en septiembre, será también más o menos por ahí el 9 de septiembre, pero empezamos calentando con jazz y con Joshua Edelman. ¿Cuál es la intención? No solamente volver a esa línea cultural, musical que ha tenido siempre la Vieja Bodega, sino yo quiero que sea un poquito el preámbulo o el prólogo de lo que quiero que sea el año que viene. O sea, esto sería una especie de calentamiento para cosas que queremos hacer el año que viene, porque quiero realmente darle mucho énfasis y mucha fuerza al tema de la música. A que haya conciertos, que haya una muy buena cena maridada con buenos vinos y que de alguna manera ese nombre de la Vieja Bodega no esté solamente ligado al vino, a la buena cocina, sino también a la cultura y a la música, como digo yo, a la buena música, porque música hay muchas, pero yo quiero que todo lo que se escucha aquí, que sea música clásica o, en este caso, las cositas que vamos a tener de música barroca, o jazz o blues, tienen que ser cosas divertidas y de buena calidad. Bueno, de buena calidad, tanto la comida como pues eso, los conciertos que vamos a poder disfrutar este año y el año que viene todavía más, para dejar esa impronta, como dices, cultural también, claro, que esté bien maridada con una buena cocina y un buen pues vino o bebida de otro tipo, ¿no? Exacto. En realidad a mí siempre me ha gustado esto, o sea, hemos hecho desde, yo qué sé, desde presentaciones de libros, a veces charlas, etcétera. En el capítulo musical, como soy, me encanta la música y creo que algo entiendo, bueno, hablas de tanto concierto, de jazz o de muchos estilos de música, pues algo se va aprendiendo, ¿no? Entonces quiero que esa impronta se quede aquí en Vieja Bodega, que sea como una marca de la casa, que no solamente, insisto, estemos con una gastronomía de calidad, que creo que lo hemos conseguido, que ya llevamos 28 años ya trabajando en esta preciosa localidad de Casa la Reina. El capítulo del vino, que ahora también lo estamos reforzando, vamos a tener una carta dentro de cosa de unos poquitos días, reforzada de más de 500 referencias de vino, y luego ese capítulo musical y cultural, para darle, bueno, ese empaque que a mí me apetece que sea la marca de la Vieja Bodega. Bueno, pues por la marca de la Vieja Bodega vamos a brindar, Ángel, y el próximo 8 de julio, pues nada, cena y concierto, ¿no? Con Joshua Edelman. Va a ser muy bonito. Es un tío grande, You can never ever lose a thing. It belongs to you. Y ahora vamos a hablarles de una plataforma riojana que ha revolucionado el mundo de la digitalización de los recursos humanos. Les hablamos de la plataforma HRlog. Sobre ella vamos a hablar en este ratito en 7 Magazine. Lo vamos a hacer de la mano de Óscar Guizábal. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Y de Guillermo Brugos. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, bienvenido, Silvia. experto en digitalización también. Óscar, resúmenos, ¿qué es esta plataforma? ¿Qué es HRlog? HRlog es una plataforma para solventar los recursos humanos de cualquier empresa o administración pública que tenga a disposición para cumplir con la Ley de Control Horario. Una ley que arrancó en el año 2019 para precisamente evitar pues, fraudes, para controlar, digamos, tanto ausencias, vacaciones, permisos, bajas y todo el tipo de fichajes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este tipo de plataformas, startups de alguna manera llamadas, en la nube y a través de las cuales se puede fichar a través de un portal web o un teléfono móvil o un mostrador por reconocimiento facial, pues cada vez están siendo mucho más demandadas y por suerte en nuestra comunidad somos líderes en este tipo de plataformas. Decía yo que ha sido como una revolución, ¿no? de los recursos humanos. Entiendo que no existía una manera de digitalizarlos, ¿no? De alguna Claro, era muy forma. complicado porque la gente fichaba a través de papel, ¿no? Hora de entrada, hora de salida, pero luego, fíjate, el tema de las vacaciones, correo electrónico, un POSIT
o en el caso de la administración pública lo metían por registro electrónico, con lo cual saturaban las oficinas de atención al ciudadano, de tal manera que había que hacer una plataforma que gestionara todo este tipo de recursos. Los responsables de recursos humanos, cuando hablamos con ellos, nos dicen pues bueno, el descanso que ha supuesto el tener este tipo de plataformas, ¿no? Porque a veces te pegan un POSIT en el teclado, pero ese POSIT se pierde, un correo electrónico, un WhatsApp o incluso otros métodos que, bueno, no son poco ortodoxos. A través de un solo portal, un único portal, tú puedes aprobar, denegar, enviar vacaciones, las bajas para no tener contacto con papeles que vienen de un centro hospitalario recientemente con el tema de la pandemia, o incluso evitar que venga un familiar a contarte la operación de rodilla que ha tenido su hermano, su cuñado, su marido o lo que fuera, y perder ese tiempo tan valioso que los responsables de recursos humanos ganan con este tipo de aplicaciones. Fíjate, un campo como los recursos humanos que no estaba digitalizado, ¿no? Ahora que hablamos tanto de otros departamentos de las compañías, pienso en la producción, ¿no? Por ejemplo, que van dando pasitos, ¿no? En administración relacionados con la digitalización. En el campo de los recursos humanos, ¿había mucho por explorar? Bueno, al final es un campo más dentro de las empresas, una capa más que digitalizar. Las empresas históricamente han ido avanzando en aquellos procesos que son pues, tediosos, manuales y que son repetitivos, y han ido avanzando buscando soluciones de digitalización para fomentar la eficiencia dentro de cada uno de los departamentos, en producción, en logística, en contabilidad. Son áreas donde las empresas ya se encuentran más digitalizadas, pero ¿por qué no? Los recursos humanos también. Vemos continuamente, estoy seguro que Óscar está cansado de verlo, empresas que aún gestionan las vacaciones con Excel o que gestionan el fichaje con una hoja de papel con firmas. Al final, claro, son documentos que hay que almacenar durante 4 años para poder cumplir con la ley. ¿Cuánto tiempo te cuesta gestionar todo ese papel, esa información, y cuánto más eficiente podría ser si lo tuvieses digitalizado? La ley del fichaje, creo que es una ley que llegó en el 2019, si no me equivoco, y que, claro, obliga a todas las empresas a tener que fichar, nos obliga a los empleados a tener que fichar. Sí, así es, te obliga a poner una hora de entrada y una hora de fin de tu jornada, entre otros parámetros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la ley se ha aprobado en 2019 y que a día de hoy, según estudios recientes, más del 50% de las empresas aún no cumplirían con esta ley. Se exponen a sanciones que pueden alcanzar unas cuantías muy sustanciales. Estamos hablando de que la sanción media por incumplir con este tipo de normativa ronda los 7.500 euros, pero que puede llegar hasta superar los 200.000 euros. Por tanto, hay que fichar porque puede llegar una inspección, ¿no? Y hay que exige, ¿no? Esos controles horarios. Sí, claro, por eso al final estas plataformas son como tantas otras que hay en otras áreas que ya hemos digitalizado desde SDI, desde todas las pymes que componemos el ecosistema TIC de España. Tener la información lo más accesible, lo más controlada posible siempre es una ventaja. Decías, pasar de esos recursos tediosos, ¿no?, a que la tecnología, que una plataforma ayude, ¿no?, en el trabajo diario de estas personas. Es que es fundamental hoy en día la labor de un administrativo en una empresa que se dedica exclusivamente a gestionar los recursos humanos de sus compañeros, algo como revisar los fichajes, las vacaciones, las ausencias, los permisos médicos, todo tipo de matrimonio, decesos, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso las bajas, como comentaba antes. Es un tiempo que dedica una persona durante una jornada laboral para exclusivamente llevar todos estos recursos humanos de sus compañeros. Con esta plataforma se reduce drásticamente el uso de las horas de esa persona. Hay muchos departamentos que ni siquiera existe un departamento de recursos humanos y que les es muy complicado cumplir con la ley. De tal manera que tienen que compartir además recursos con administración, facturación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez nosotros ponemos en marcha esta plataforma, que es sencillísima, lo puede utilizar desde un muy joven de 16 años porque entre en prácticas, etcétera, hasta una persona mayor de 65 años. Cualquiera que pueda utilizar WhatsApp puede utilizar esta plataforma y con eso cumplir. Pero no solamente cumplir, que desde el móvil puedas pedir tus vacaciones, cuadrar las vacaciones con tu pareja o con quien sea, o incluso llevar a los niños al médico, sino que también cumples con ser solidario
con esos compañeros de departamento que pues utilizan esas horas, ¿no?, para dedicarse a la gestión de los recursos humanos. Decías tú la sencillez. Supongo que muchas empresas se plantean si plataformas de ese tipo son también para ellas. Entiendo que ahora la pandemia ha democratizado mucho el uso de las tecnologías y que no importa tanto el tamaño de una compañía, ¿no? Si una persona utiliza, como decías tú, el WhatsApp y utiliza la tecnología, aunque independientemente del tamaño de la compañía, también puede utilizar una plataforma como HRlog. Efectivamente, desde HRlog lo que hemos intentado es que la plataforma sea muy intuitiva, que sea fácil de entender, porque hay muchas empresas que nos dicen: jo, es que teníamos una plataforma que era muy complicada de llevar, que no la entendíamos, que a los propios trabajadores les era muy difícil el gestionar. Bueno, incluso ni siquiera existía desde el móvil. Nosotros tenemos 2 aplicaciones nativas, tanto para Android como para iOS, que es muy sencillo. De tal manera que también lo que hemos ido es probando con nuestros propios empleados y compañeros, para que nos digan, pues nos den ese feedback, ¿no? Pues oye, esto lo podéis cambiar, oye, qué chulos los colores, oye, ¿podéis implementar esto que es más fácil para nosotros? De tal manera que ya llevamos una larga trayectoria respecto a esta startup, incluso antes de que entrara en vigor la ley de control horario, por lo cual para nosotros es muy sencillo el poder utilizarlo, tanto para empresa como para administración pública. Decía Guillermo que la pandemia ha venido a democratizar, ¿no?, el uso de muchas tecnologías, de muchas plataformas, ¿no? El poder tener nuestro móvil también como herramienta de trabajo y acercarla a muchas empresas que todavía no habían dado ese salto digital. Bueno, el problema que teníamos hace unos cuantos años era la accesibilidad a la tecnología. Por suerte, la democratización de ese acceso a la tecnología a día de hoy es cosa del pasado, pero sí, efectivamente, incluso aunque no tengamos un dispositivo móvil, nosotros podemos poner fácilmente un mostrador en las instalaciones de la empresa que se activa por voz, que fichamos con nuestra cara. No tenemos de verdad que hacer ningún tipo de trámite más para cumplir con el control horario, simplemente acercarnos a una tablet que podamos poner en cualquier ubicación de nuestras oficinas, de nuestro almacén, en nuestra plataforma logística, para que fichen pues nuestros choferes, o para que fichen nuestros mozos de almacén, o para que fichen nuestro departamento de contabilidad. En el acceso a las oficinas podemos tener distintos dispositivos en distintas zonas de la empresa, y todas ellas se vinculan con la plataforma, de tal manera que la gestión es única desde un punto, un portal web. Desde ahí podemos controlar que se cumple la jornada de cada uno de los empleados, que se gestionan adecuadamente las bajas, esas vacaciones, ya no hay cruce de emails, ya no hay un parte de salida de vacaciones que nos tiene que firmar un responsable, que se lo tengo que pedir a recursos humanos, que mi responsable me lo firma, que no lo pillo, que lo tengo que entregar, que... Esa pérdida de tiempo del propio empleado que hace la solicitud, de todo el personal que tiene alrededor, ya sea de recursos humanos o de su responsable, pues claro, ahora mismo se ahorra con este tipo de plataformas. Con HRlog, como decía Óscar, pues nosotros la tenemos implantada en SD Digital Group, nuestros más de 120 empleados la usan cada día y somos los principales testers de la plataforma, y continuamente pues estamos proponiendo mejoras que cada vez pues hacen la plataforma más fácil de utilizar y más eficaz. Ayer hablábamos precisamente en este programa de inteligencia artificial, estamos hablando de una plataforma que ha desarrollado íntegramente una empresa riojana y que por tanto es tecnología de aquí, pero para todo el mundo, ¿no? Porque creo que HRlog ya lo utilizan y fichan, ¿no?, con esta plataforma riojana pues, en cientos de empresas y también en la parte de administración pública, también ayuntamientos. Sí, la tenemos desplegada en todo el territorio nacional, incluido en las islas Canarias, en varias instituciones públicas de cada isla. Y bueno, al final es, como decía Óscar antes, una aplicación que es tan sencillita de utilizar que la puede utilizar un autónomo para gestionar 2 o 3 asalariados, o grandes empresas y grandes multinacionales. La tenemos implantada en empresas de todo tipo de tamaños, de verdad, todo tipo de sectores. Es apta para cualquier empresa, o incluso las administraciones públicas, que antes pues registraban sus vacaciones por sede electrónica, ahora muchas de ellas lo hacen con HRlog. Por tanto, bueno, de tecnología de aquí al resto de España, y ese saltito a la administración pública también, que va incorporando, ¿no?, plataformas y tecnología. Sí, a la administración pública, digamos que a veces es como un galápago, le cuesta llegar, ¿no? Entonces las empresas van muchísimo más rápidos. Siempre, desde luego, la empresa es la que primero coge la carrera, ¿no? Pero la administración ha ido entrando poco a poco. Además, están obligadas a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, que nuestra empresa lo tiene de nivel medio y por el cual podemos presentarnos a este tipo de licitaciones públicas.
en todo el territorio nacional, incluidas, como decía mi compañero Guillermo, las islas. Pero es que además de todo lo que ha comentado mi compañero, se pueden incorporar las nóminas. Yo desde el móvil puedo visualizar la nómina del mes y de meses pasados. Incluso puedo enviarme documentos y archivos con mi responsable y además un tablón de anuncios. Es una plataforma que lo tiene todo. Como comentabais, la administración le costó entrar, pero claro, cuando entra, pues pide mucho, con lo cual hemos tenido que hacer desarrollos exclusivos para cada administración. Al igual que en el mundo empresarial, cada administración funciona con un tipo de convenio, con un tipo de trabajadores, con las determinadas áreas que tiene cada ayuntamiento, y es difícil, ¿no?, en un principio. No solamente se puede fichar con el reconocimiento facial, sino que además también puedes emplear un código alfanumérico o un código QR que ya viene en el aplicativo móvil. Pero sí, a día de hoy podemos estar muy orgullosos desde nuestra compañía que cientos de administraciones públicas en nuestro país pues ya fichan con H-Reloj y miles de empleados públicos fichan con este sistema. Óscar Eguizábal, Guillermo Burgos, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.